Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Brutales. Soy Javier Bazán, emprendedor y host de este podcast. Estoy viajando por Latinoamérica en camper. En este minuto me encuentro en el noreste de Brasil. Creé Brutales para mantenerme conectado, inspirado y aprendiendo de otros emprendedores que considero que son brutales. Por lo que han hecho, por lo que están haciendo y también por lo que van a hacer en el futuro. Quiero adentrarme en sus entrañas, en las historias esas reales, auténticas, donde creo que están ocultos los aprendizajes más brutales. Así que primero que nada, bienvenido. Te invito a buscar una tacita de café, servirte un vinito, abrir la cervecita y que te relajes y disfrutes de esta conversación. Bienvenido Julián, ¿cómo estás? Súper, Javier, la verdad, muy feliz de estar acá con vos. Finalmente pudimos arreglar, porque estuvo difícil arreglar para hacer esta llamada. Estuvo difícil, eso es cierto. Oye, para los que no conocen a Julián Bender, que es brutal, es el tipo que optimiza su almuerzo en restaurantes por kilo en Brasil como si fuera un algoritmo. Menos arroz, más proteína, máximo valor por centavo. Es el que duerme en aeropuertos para no tener que despedir empleados. Y es el mismo que terminó escalando y vendiendo Sirena, una startup de ventas por WhatsApp, en un deal de más de 30 millones de dólares con Zenvia. Lo llaman el malo del equipo. El mito argentino dice que trae despidos cada vez que llega a la oficina. Negociador frío, fanático de los procesos, fundador serial. Ya está levantando la ronda de su próxima startup. Hoy, después del exit, sigue construyendo, invirtiendo y contando historias en su podcast Los Aventureros. Esta es la historia de hoy, brutal, de Julián Bender. ¿Cómo va, Julián? La verdad que muy bien. Me hizo reír y me sacó algunas lágrimas. Fue como ese sentimiento, esa mezcla emocional de las cosas que viví en una de mis empresas. Así que divertido. Principalmente lo de dormir en aeropuertos y lo de que traigo despidos a la oficina no es tan cierto. Es un mito y es un chiste que me hacen, pero no es real del todo. No hay que tenerle miedo entonces a Julián, hay que cruzárselo. No, para nada. Creo que me dicen el malo porque soy muy... No diría seco, porque seco es piola en Chile. Diría seco en la connotación más argentina sería algo así como medio frío a veces. Entonces esa es la sensación que queda muchas veces. Oye, Julián, vamos a partir con una ráfaga, unas 3 o 4 preguntitas muy rápidas, muy cortas. Cuéntame, ¿quién es el emprendedor que más admiras? Tengo tantos. Me pones en una muy difícil. Tenés que casarte. Hay un tipo que conté su historia en su podcast que lo admiro pese a que era como diríamos en Argentina, ¿se puede hablar en francés acá? Acá somos Un hijo de puta. Pese a que era un hijo de puta, lo admiro mucho por lo demente que estaba, que se llama Zam Samurai. Es un emprendedor de principio de siglo que fundó lo que era la chiquita Banana Company y fundó la United Fruit Company. En realidad, adquirió la United Fruit Company. Es un tipo muy loco. Yo conté su historia en mi podcast Los Aventureros. Y era un tipo que empezó vendiendo bananas podridas en el puerto de Nueva Orleans. Y eran bananas que todo el mundo tiraba, porque la verdad que no le servían a los mercaderes de Nueva Orleans. Entonces él las empezaba a comprar y se dio cuenta que no estaban podridas. En realidad es que no servían para llevarlas a pueblos lejanos. Entonces él empezó a comprar las que estaban semipodridas para los mercaderes normales y tenía un sistema de logística que llegaba rápido a los pueblitos y las vendía. Entonces lo admiro mucho porque el tipo vio oro donde otros veían basura, ¿no? Mientras otros tiraban esa mercadería, él dijo, esta mercadería todavía se puede comer y hay gente que la va a consumir, entonces yo voy y la vendo en los pueblitos cercanos. Es un tipo del que se habla poco y su historia está contada en un libro que se llama The Fish That Ate the Whale, el pez que se comió a la ballena, porque el tipo efectivamente partió de la nada, de ser pobre, a ser el tipo más rico y más influyente de casi principios de siglo de los Estados Unidos. Oye, Julián, más corto ahora. ¿Cuál es la cualidad que más buscas al contratar a una persona? Velocidad de ejecución. ¿Cuál es la persona que llamarías a cualquier equipo que armes? Difícil, pero hay dos personas que
que te diría que llamaría siempre, que son dos de mis ex socios, que son Miguel y Lauta. ¿Cómo describirías el momento actual del Venture Capital en LATAM? Difícil, te diría. Vara alta, ¿Cuántas startups has fundado? 4. Ahora con esta nueva 5, te diría. Bueno, ¿qué es lo más difícil de emprender? Resiliencia. Aguantar. Oye, ahora con más calma. Vamos a tu infancia, de tus primeros 15 años. ¿Qué de tus primeros 15 años marcaron la persona y el emprendedor que es Julián Bender hoy en día? Creo que mi papá siempre hizo cosas, te diría raras, como que no le tenía miedo a negocios medio raros por ser abogado, y creo que algo de eso tengo impregnado, pero a la vez tengo impregnado un espíritu conservador de hijo de familias, si querés, no exiliadas, pero de alguna manera que se escapaban del lado de mi viejo de Europa y del lado de mi mamá también de Alemania y del lado de mi abuela de Líbano, y como una familia así de gente que tuvo que trotar un poquito el mundo para sobrevivir. Algo de eso hay en mi instinto de supervivencia, de que siempre estoy pensando por dónde me van a cagar y dónde, nada, y cómo sobrevivir. Otra cosa que me marcó, creo que de los primeros años de vida, es, te diría que mi hermano me incitó mucho a la lectura, en vez de jugar juegos de computadora, que al principio me encantaban. También, digamos, jugábamos y teníamos una computadora desde que yo tenía, creo que, 7 años de edad. Pero mi hermano un día me dijo, dejá de jugar al PC Fútbol. El PC Fútbol era un juego de computadora, o el Championship Manager. Y me dijo, tomá este libro. Me dio un libro de Sherlock Holmes. Me encantó. Y desde ahí me volví un fan de la lectura. Oye, ¿y qué negocio estuvo involucrado tu papá que le perdiste el asco a meterte en distintos temas? No, no sé si negocios puntuales, más te diría meterse en... Mi papá siempre se metió en temas de... Él es abogado de concursal y de quiebras, entonces siempre tenía empresas que caían en desgracia y tenía que ayudar a levantarlas. Entonces, siempre, viste, con ese tipo de empresas que están al límite. Y eso me ayudó a entender que, nada, que todas las empresas tienen un comeback, una segunda oportunidad. Oye, ¿y qué cagadas tempranas te mandaste que moldearon un poco la persona que fue Julián en su adolescencia? Te voy a confesar que fui bastante aburrido en mi primaria y en mi etapa temprana. Creo que era muy caprichoso, muy llorón y demás, pero no hacía locuras. Era súper respetuoso, si querés, de las reglas. Y creo que es algo que es raro, porque en algunas cosas rompo las reglas, pero por diversión. Pero en el fondo soy muy respetuoso de las reglas. Es como, cuando las rompo, y las rompo bastante seguido, las rompo porque me divierte y lo tomo como un juego. Entonces veo cómo puedo, no sé, si hay una fila interminable, cómo puedo hacerme amigo de uno y meterme en la fila. O si hay, de repente, no sé, una oportunidad de generar algo, me lo tomo. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que yo me tenía que ir a vivir a Chile. Yo viví un año en Chile. Y me tenía que ir porque tenía que liderar una organización ahí. Y todavía no había terminado el semestre de la facultad. Entonces me puse a pensar formas de convencer a la profesora de la universidad que me apruebe para poder irme y terminar el semestre con todo aprobado. Y me acuerdo que busqué todas las maneras posibles y la materia era terrible y demás. Y en un momento veo una oportunidad, una ventana, me lleva a la sala de profesores para... Logré que me haga el último examen antes que a todo el mundo. O sea, 1 mes y medio antes que a todos. El primer paso era lograr eso. Bueno, me lleva a la sala de profesores y veo que había una profesora que estaba lejos de nosotros donde estábamos sentados, con la que yo había bailado tango una vez. Yo bailaba tango. Entonces digo, esta es mi oportunidad de hacer algo que en emprendimiento se llama name dropping o generar estatus. Entonces a ver, le digo, pará, me disculpas un minuto, estaba rindiendo el examen, y me voy a la profesora, la saludo, vuelvo, la mina, la que me estaba tomando el examen, mirándome con cara de ¿qué le pasa a este pibe? Le estoy tomando el examen, pero me dice, ¿la conoces a ella? Digo, sí, soy compañero de tango de ella, como si habíamos bailado una vez tango en una clase en algún lugar. Y me dice, ay, ¿en serio? ¿Y bailás tango? Y yo me puse a hablarle del tango con un fanatismo y le empecé a decir que en realidad mi pasión no era el derecho, pero bueno, yo estaba en la carrera y la quería terminar y bla, 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 bla. Y la terminé convenciendo de que me apruebe la materia y 1 mes y medio antes logré irme a Chile. Y si querés, hice cosas parecidas en el colegio medio. Yo en el colegio medio
me acuerdo que hacía pruebas por diversión, ¿no? Hacía pruebas de este tipo. Y una vez teníamos una materia que se llamaba Historia del Arte y a mí no me importaba en lo más mínimo la historia del arte. Entonces, en el examen final de Historia del Arte, digo, voy a ir por un camino adyacente que nadie fue. Yo no había estudiado nada, no sabía nada de Historia del Arte. Y le escribí una carta al profesor, explicándole detalladamente que me encantaba su clase y lo que él enseñaba, pero que realmente, como decía Sherlock Holmes, cuando metes algo en tu cabeza es como una caja y no le podés meter infinitas cosas. Tenés un límite. Y que el arte era algo que no entraba en mi límite. Como que prefería ocupar ese espacio y alocarlo a temas que me interesaran más, pero que valoraba mucho el esfuerzo que hizo por educarnos con arte. La mitad del curso reprobó, yo me saqué un 9. En Chile sería como un 6, un 7 casi. Y por la carta que le escribí. Y me terminó entregando el diploma de graduación. Entonces, si querés, más que travesuras o cosas locas, lo que siempre intenté en mi vida es hackear el sistema. Por diversión pura, hackear el sistema como se pueda. ¿Cómo pasaste de estudiar Derecho a empezar a involucrarte en el mundo de las startups? Empecé porque yo siempre fui curioso de buscar caminos alternativos, esto de hackear el sistema, y veía que todos estudiaban Derecho y seguían como un caminito muy normal, y yo empecé a probar cosas distintas. Entonces me metí a trabajar como voluntario en una ONG de liderazgo político, como voluntario en una ONG de liderazgo universitario, y en esta ONG de liderazgo político hacía fundraising, era asistente de fundraising, y en la liderazgo universitario ayudaba a reclutar personas para que trabajen en distintas partes del mundo. Y esto de reclutar personas para que trabajen en empresas me llevó a conocer empresarios, y al conocer empresarios me fui motivando con esto de qué era emprender, ¿viste? Yo no tenía un emprendedor en la familia, pero fue, mirá, hay un camino diferente que es el de emprender negocios. Y eso me fue llevando. Entonces me acuerdo que cuando tenía 20 años, recién estaba saliendo Facebook al mercado, o 19, ya no me acuerdo. Y yo dije, bueno, voy a probar, es una herramienta nueva, voy a probar a escribirle a todos los fundadores de empresas de tecnología que seguro van a estar en esta herramienta nueva. Entonces me acuerdo que me busqué una lista de todos los fundadores que había leído que existían en un libro y les escribí por Facebook un mensajito. Y de esos que escribí, 2 de ellos terminaron siendo mis inversores 4 años más tarde. Les escribí para tomar un café, ¿no? Y lo bueno que tenía esa herramienta era que nadie la usaba todavía, porque era una herramienta muy nueva. Entonces, cuando hay algo nuevo, viste que los early adopters se meten. Y bueno, yo hice eso. ¿Cómo fueron esos primeros pasos como emprendedor? ¿Qué ideas empezaron a aparecer? ¿Con qué te juntaste? ¿Cómo fueron tus primeras aventuras? Mira, en IESEC, en esta ONG, me codié mucho con emprendedores y empresarios, y eso fue como un primer incentivo. Después empecé a buscar ideas para emprender. En un momento me quería poner una cadena de fiambrerías, ¿se dice en Chile? ¿También? Sí. Me quería poner una cadena de fiambrerías en Chile, quedarme viviendo allá y ponerme una cadena de fiambrerías gourmet. No escaló ese modelo porque me parecía, no sé, algo que no me llamó. Y volviendo de Chile a Buenos Aires, me escribe uno de estas personas que yo les había escrito por Facebook 4 años antes, que estaban armando un venture builder, y me dice, mirá, estamos armando esto, estamos buscando emprendedores, ¿no crees? ¿Te interesa? Y yo le digo, sí, 100%, y me presentan a Amigue, que es uno de mis ex socios, y nada, nos empezamos a motivar y a buscar ideas para emprender. O sea, partiste bien conectado con el Venture, te dieron plata para fracasar un rato. ¿Cómo funcionó eso? Sí, al principio eran como sparrings, o sea, nos juntábamos y tirábamos ideas, nos daban ideas ellos y nosotros las investigábamos y demás, y nos juntábamos una vez por semana y les traíamos como un output de eso. Y después eso pasó a ser, ok, cuando encontramos una idea interesante, nos dieron plata, nos dieron $50.000 y nos dijeron explórenla, váyanse afuera, viajen y nada, construyamos un producto mínimo y después salimos a buscar más capital. Y eso hicimos, nos fuimos a Brasil, de ahí nos fuimos a Estados Unidos y en 3 meses teníamos una empresa. ¿De qué se trataba esa primera empresa? Esa empresa, te diría no fue la primera, en el medio hice otras cosas, pero esa empresa era un sitio web para ayudar a los consumidores a comprar autos nuevos en Brasil, con menos fricción, es decir, sin tanta negociación, con un precio prenegociado. En Brasil, y nosotros no hablábamos nada de portugués, pero era el mercado más grande, dijimos,
si hay que hacerlo en un mercado, tiene que ser en Brasil. Así que nos fuimos a vivir a Brasil a armar esa empresa. ¿Y qué oportunidad vieron? ¿Qué estaba pasando en el mercado en ese minuto? ¿Cómo estaba la tecnología? ¿Cuál era la fricción que identificaron? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que en esa empresa hicimos, te diría que un playbook, un manual, estaba muy de moda, que no era enfocarte tanto en cuál era el problema, sino más bien enfocarte en qué estaba funcionando afuera e intentar traerlo. Ese fue nuestro playbook. Y en ese momento había una empresa en Estados Unidos que se llamaba TrueCar, que básicamente hacía eso, que le estaba yendo muy bien, que había levantado mucho capital, y dijimos, vamos a copiar ese modelo en Brasil. Y fue un error en parte porque no entendimos la dinámica de que tenés que resolver un problema muy grande y muy real. Y la realidad es que en Brasil no era un problema tan grande y tan real la negociación por un auto nuevo. No lo era, sinceramente. Y nada, creo que eso fue un error, pero un aprendizaje. Después lo aprendimos de forma dura, que no era un problema tan grande y tan valioso para resolver. ¿Cómo se dieron cuenta que no era un problema? ¿Qué señales empezaron a ver en un comienzo? La primera es que nos costaba cobrar. Nos costaba muchísimo. Era un quilombo cobrarle a los concesionarios por cada auto nuevo que vendían. ¿Cuál El era modelo de A ver, negocio no ayúdame a entender. funcionaba. ¿Cómo? ¿Cómo era el modelo de negocio? ¿Cómo funcionaba la plataforma? El modelo de negocios era, nosotros generábamos oportunidades de clientes que querían comprar un auto nuevo, los atraíamos con publicidad, con contenido y demás, y cuando llegaban a nuestro sitio les dábamos un precio prenegociado. Llegaban a las concesionarias, cerraban y las concesionarias nos tenían que pagar una comisión. Pero las concesionarias nos mentían, nos decían que no habían vendido el auto, a veces el cliente compraba a nombre de su esposa, cosas así que pasaban y era difícil de identificar. Y me acuerdo que lo que en un momento tuvimos que hacer para identificar los cobros era, les pedíamos la base de datos de todos los clientes que habían comprado, la enriquecíamos y la cruzábamos con nuestra base de datos para ver si coincidía el celular o el número de algún familiar o etcétera, porque a veces no compraba esa persona, pero compraba el esposo, la esposa, el hijo, y bueno, y eran ventas que nosotros le atribuíamos a nuestra gestión, ¿no? ¿Cómo fue también el choque cultural con Brasil? Fue de mi lado ninguno. Del lado yo creo que de Brasil fue un poco un choque. Es bien sabido que los argentinos y los brasileros es como que tenemos una amistad tensa, ¿no? Es como que nos llevamos bien, pero hay un poquito de tensión. Entonces, nada, yo creo que era más bullying de los brasileros hacia mí que otra cosa, ¿no? Más esto de, argentino. Y como que un poquito te menospreciaban, pero bueno, con un poquito de lucha y mostrar que le metíamos energía, en general nos aceptaban. ¿Y en qué minuto empiezan a decir, ya, saben que esto no está corriendo? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo se sentían? ¿Estaban frustrados? Cuéntame un poquito de ese momento. Mira, lo que pasó básicamente es que un día nos vamos a reunir con el CEO de la compañía número 1 de ERPs del mundo automotriz de Brasil. Le fuimos a pitchear una inversión y a los 10 minutos nos dice, bueno, los queremos comprar. Llama al CFO y los queremos comprar. Y ahí uno de mis socios dice, no, inviértannos, no nos compren. Yo me quedé mirando con mi otro socio y decimos, che, pero pará, a ver cuántos millones me llevo, 1 año y medio de empresa, suena algo interesante. Pero bueno, fue, ok, listo, les invertimos. Y me acuerdo que hicimos todo el due diligence y un día antes del closing yo me fui a hacer estudios, viste, la ergometría, que corres, que te miden el corazón, y me llama mi socio, me dice, Juli, ¿dónde estás? Haciendo un estudio del corazón. Bueno, te tengo que decir una cosa, vos tranquilo, pero se acaba de caer la ronda. Estábamos a un día del cierre, de la firma. Y yo, ¿pero qué pasó? Y bueno, o sea, el viernes anterior había empezado a caer la bolsa de China, se fue cayendo, uno de nuestros inversores dice, ciérrenla ya, que se cae todo el mundo. Y bueno, efectivamente se cayó todo el mundo, 2015, caída la bolsa china, y esta era una empresa pública y medio que frenaron todas las inversiones por eso. Después todo se arregló y demás, pero bueno, el timing en este mundo de las inversiones es muy fuerte. Y ¿Cómo salió nada, ese examen de corazón? no, salió bien. Y lo interesante es que no teníamos plata para hacer el negocio que estábamos haciendo y eso nos provocó
ponernos creativos y ser resourceful, ¿no? Como saber usar los recursos que teníamos. Y nos metimos en un proceso de, si querés, reinterpretar todo lo que sabíamos. Entonces nos salimos de la operación durante un mes con mis socios y empezamos a reentrevistar a todos nuestros clientes, a hacer Ayúdame, algo que se espérate, llama... antes de pasar ahí, Dale. ayúdame a entender la dimensión de la empresa en ese minuto. ¿Cuáles eran los números? ¿Cómo habían Éramos una crecido hasta empresa de ahí? más o menos... Teníamos un call center de 30 personas que gestionaba leads. Teníamos un equipo de tecnología de unas 10 personas. Equipo de marketing, 4 personas. Era una empresa de 50 personas más o menos. Y facturación, te diría que era baja. No recuerdo los ¿Cuán números. baja? No, era baja, era baja. Éramos un modelo que con suerte debíamos estar facturando $20,000 por mes de comisión. Facturando no, de profit $20,000 por mes de comisiones. No era un gran negocio. O sea, habrían estado facturando 100.000, 200.000. Una cosa así, pero no daban los números. El unit Estaban económico quemando daba muy harta mal. plata. Estábamos quemando harta plata. Entonces salen de la operación y se ponen a pensar. Ponemos a pensar, sí. Más que a pensar así desestructuradamente, a pensar estructuradamente. A pensar con un framework, que es algo que siempre me gustó, esto de ordenar la forma de pensar. Implementamos un framework que estaba muy de moda en esa época, que se llamaba Design Thinking, donde implicaba durante un mes estar asumiendo que no sabías nada, volver a foja cero. ¿Y qué salió de ese proceso? Y de ese proceso, básicamente lo que nos dimos cuenta es que los clientes valoraban mucho o veíamos una oportunidad muy grande en ser rápidos para atender a los clientes. Como que siempre lo que nos dimos cuenta es que para vender más había que atender rápido al cliente. Ese era nuestro argumento de ventas. Por eso habíamos puesto el call center. Y nos dimos cuenta en ese momento que los vendedores estaban todo el día en su WhatsApp. Y los WhatsApp los contestaban, pero los leads que les pasábamos por la computadora no. Entonces le empezamos a preguntar a los vendedores, ¿qué pasa si te armo una herramienta que esté todo el día en tu celular para atender a los clientes, que funcione como una mezcla entre WhatsApp y Uber? Que al segundo, apenas llega el cliente, te llega una notificación, como le llega un chofer de Uber, ¿viste? Que le llega una notificación y puede ir a buscar a la persona, que te llegue una notificación a vos y a tus compañeros y el que está disponible pueda atender. Y que esté siempre en tu celular, como WhatsApp. Y nos dijeron, podría ser interesante. Entonces armamos ese prototipo, se los mostramos en papel, les encantó, se los deployamos, se los hicimos funcionar, las métricas, y pusimos a competir, me acuerdo, a nuestro call center contra esa app de celular en los celulares de los vendedores. Y de repente nos dimos cuenta que tardaban lo mismo nuestro call center que los vendedores mismos. Entonces dijimos, ok, ya no necesitamos más el call center. Y en el medio, lo que pasó es que los concesionarios nos empezaron a pedir que esa app integrara también los leads que ellos traían de otros lugares, de Facebook, de Instagram, de los portales de autos como Mercado Libre, etc. Y fue como, ok, esto está interesante. Y ahí fue una decisión grande de decir, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos todo este negocio de generar clientes nosotros, de paid ads, etcétera? ¿O nos enfocamos en un solo negocio que parece que es muy interesante, que es este de venderles el software? Y ahí fue como una decisión de, ok, cortemos por lo sano, matemos toda esta operación que es muy pesada y enfoquémonos en un negocio, si querés menos capital intensivo, como es el software as a service, con revenue más predecible. Y bueno, ahí hicimos un hard pivot, que te lo estoy contando simple, pero fue despedir 50 personas y demás. ¿Cómo te sentiste en ese proceso donde dijiste, había armado, no sé, un año por lo menos de trabajo era esto, ¿no? De llegar al punto donde estaba ahí. 2 y años. medio, te diría. O sea, uno ya es parte de la identidad, ¿no? Yo soy esta empresa, bueno, soy el emprendedor detrás de esta cuestión y de repente te das cuenta que estáis perdiendo plata, que no tenéis inversión y que tenéis que echar a 50 personas. ¿Cómo te sentiste en ese minuto? Maravilloso. No por echar a las personas, porque, digamos, les pagamos a todos una buena indemnización y seguimos siendo amigos con muchas de esas personas, pero maravilloso porque me saqué una mochila de encima de un negocio que no funcionaba. Era como, le estaba restando valor al mundo y pasé a tener un negocio que le agregaba valor al mundo. ¿Cómo cambió la reacción de los leads, de los clientes cuando hiciste ese pivot? ¿Cómo fue esos primeros señales que te fue entregando el mercado? Tremendo, porque de repente hay una métrica que los inversores nos decían que es cuando alcanzás product market fit, le brillan los ojitos a tus clientes. Y nosotros no entendíamos cómo medir esto de que le brillan los ojitos. Digo, ¿qué es por el contraste? ¿Lo medimos? ¿Cómo medís el brillo de los ojitos? Y cuando empezamos a deliverar este producto, era tremendo. O sea, era
les fascinaba, nos lo sacaban de las manos. Tal es así que en un viaje que me voy a México de vacaciones, se lo mostré a 2 concesionarios y las 2 me contrataron y ahí me fui a vivir a México. Fue como, fue literal, nos lo sacaban de las manos. ¿Tú cómo describirías hoy día el Product Market Fit? ¿Qué es después de esa experiencia? Mira, al principio lo describíamos de esa manera como que le brillen los ojitos, que tu cliente sufra si no existe tu producto. Una métrica más concreta es, que aprendimos con el tiempo, es que haya X cantidad de clientes que te estén pagando y estén felices usando tu producto, ¿no? Y el X es una buena métrica porque decís, ok, si soy una empresa que vende turbinas de avión, ese X va a ser bajo porque hay pocas compañías que me van a comprar turbinas de avión. Entonces, con tener 1 o 2 clientes felices comprando mis turbinas de avión, asumo que hay Product Market Fit. Ahora, si yo voy a vender un SaaS de un ticket medio de $300 y con 20 clientes pagándome $300 por mes y felices usando mi producto, podría decir que hay Product Market Fit. Entonces, te fuiste a México, agarraste el avión después de las vacaciones y hiciste ya, apuesto por México, acá hay un mercado grande, deseoso de mi producto. ¿Era estratégico irse a México en ese minuto? ¿Por qué México, no Brasil, no Argentina, no otro país? Bueno, Brasil ya estábamos. Argentina fue por decantación fácil de abrir, por las relaciones y demás. México me iba de vacaciones. Literal, me fui de vacaciones con un grupo de amigos con los que viví un año en Chile, con ese grupo de amigos. Tenía 2 días extra de las vacaciones que dije, bueno, me los tomo, voy a la Ciudad de México. Y literal, me agendé 2 reuniones por LinkedIn para medio de exploración, ¿no? Para entender el mercado mexicano. Y en las 2 hubo agua. Les encantó. Y con las 2 cerré. Y principalmente lo que encontré en México que me encantó fue que nosotros vendíamos un modelo, un software as a service, que era por asiento, ¿no? Por licencia. En Brasil había un promedio de 5 o 10 vendedores por concesionaria. En México 50. Entonces, hacé el P por Q. La cantidad de licencias que yo podía vender en México por unidad de negocios, por concesionaria, era 10x lo que podía facturar en Brasil. Y en Argentina ni te cuento. Entonces, mi primer cliente de México me pagaba $5.000 por mes. En Brasil, mi cliente más grande me pagaba 600. Era una diferencia brutal en ese momento. ¿Y qué más allá de haber agua en la piscina en México, qué crees que hicieron bien ustedes como en el equipo, las decisiones que fueron tomando que les permitió dar el salto? Porque una cosa es que haya agua en la piscina y la otra es no hundirse. Mira, el salto ya lo habíamos dado cuando pivoteamos. Y ahí sí fue un salto de fe, de convencer a nuestros inversores que íbamos a hacer un hard pivot y que nos tenían que seguir acompañando. Y después fue más un... A ver, no había otra opción. El otro modelo era inescalable y no lo podíamos continuar. Este modelo era más simple, pero a la vez había más agua en la piscina porque ya te diría que a los 6 meses estábamos facturando $20.000 por mes y nuestros costos eran 30.000, por lo cual ya perdíamos muy poca plata. Y te diría que hacia fin de año ya éramos ramen profitable, es decir, profitable pagándonos sueldos básicos hacia fin de año, en menos de un año. Entonces era como un negocio que se volvió medio obvio. ¿Y qué estaba pasando? Porque habían hartas soluciones, yo me acuerdo habían indios que te ofrecían unas integraciones con unos CRM por el número de no sé qué y te cobraban. ¿Cómo? Ayúdame a entender un poco el benchmark de lo que estaba sucediendo en ese momento. Mira, en ese momento, cuando arrancamos Sirena en 2016, no había ningún CRM que funcionara en el celular de forma fácil. Todos los productos eran camaleónicos, eran muy complejos, eran, no sé, barrocos casi te diría. Como que tenían 1000 botones, eran como un clon. En ese momento las empresas agarraban lo que funcionaba en la interfaz web y lo llevaban al celular. Y en un celular no podías cliquear tantas cosas y demás. Y nosotros introdujimos una innovación al mercado que es esto de la competencia. De que cuando entraba un lead, les notificaba a todos en real time y el primero disponible atendía. Y eso fue un cambio paradigmático en la industria. Porque de repente apuntamos a resolver la métrica número 1 que los concesionarios querían resolver. Hasta ese momento los sistemas para atender clientes eran lo que se llama como System of Records. Eran como un sistema donde había registros, eran una base de datos, donde vos registrabas lo que hacías. Nuestro sistema cambiaba esa lógica, no era una base de datos, resolvía un pain. ¿Cuál era el pain que resolvía? Que si el vendedor
atendía rápido al cliente, mejoraba su tasa de ventas. Y que el cliente iba a comprar con él más probablemente si lo atendía rápido. Resolviendo ese pain que nadie resolvía, porque todo el resto de los sistemas eran bases de datos, trajimos una novedad a la industria que hacía que incluso las empresas pagaran su base de datos, su CRM normal, y además nos pagaran a nosotros para poder atender rápido a los clientes. Eso hizo que crezcamos muy rápido. Y de estas dos cosas, porque una cosa es disponibilizarlo, una cosa es el modelo de la notificación push al darle rapidez y otra cosa es hacerlo en el teléfono. ¿Cuál de las dos? Porque podría haber hecho lo mismo, que te llegara un correo electrónico, que el flaco tuviera que ir al mail desde el computador. ¿Cuál de las dos crees tú que era más revolucionaria en ese momento? Definitivamente fue la combinación de ambas. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que hicimos en el Design Thinking y en el Discovery es que nos dimos cuenta que el vendedor no está sentado en la computadora en general. Está mostrando autos, está en el sitio de almuerzo, está recorriendo el salón, a veces está hasta lavando el auto. Y los gerentes se quejaban de que tardaban en atender a los leads. A veces hasta tenía que compartir las computadoras. Y obvio que no iban a poder atender a los clientes de manera efectiva. En cambio, un patrón que descubrimos haciendo este Design Thinking y trabajando junto con los vendedores durante horas, es que había algo que nunca dejaban de responder, que era sus WhatsApps, su celular. Y hasta los más sofisticados le vendían a los clientes por WhatsApp. Y es un detalle, es una obviedad, pero ningún otro de los fabricantes de CRM se había sentado a vender autos con el vendedor de autos para ver cómo trabajaba el vendedor de autos. Haciendo eso, descubrimos que la combinación de ambas era lo que valía. Esto de ponerlos a competir, porque son vendedores y tienen que competir, pero a la vez ponerlos a competir, pero que puedan accionar desde su celular, incluso cuando se hayan ido de la concesionaria. Porque había veces que un lead entraba a las 8 de la noche y había vendedores que los querían llamar a los leads. ¿Entendés? Porque trabajaban por comisión, porque necesitaban vender. Entender esa combinación para mí fue la clave de que nos vaya bien en el mercado. Qué interesante, ¿eh? O sea, mucho aprendizaje porque, claro, el primer intento era voy a replicar algo que funciona en otro lado y traerlo en un mercado nuevo. Esa era la innovación. Choque cultural, alejado a la necesidad real del cliente. Nunca me senté con un concesionario antes de traerlo. O sea, y por otro lado dijiste, no, me voy a sentar con los vendedores a entender el problema que estamos resolviendo. Voy a ir a hablar con los clientes. Y ese aprendizaje, o sea, uno cuando empieza una startup se marea tanto y se olvida de ir a hablar con el puto cliente y con Totalmente. el puto huevón que vende. Totalmente. Es así. Y a veces pero esa bueno, obviedad, ahí está la plata. Y no solo hablar a veces. Hay una parte que, a ver, mucho se habla de hacer entrevistas, pero una parte clave es sentarte a trabajar con el vendedor, no ir a entrevistarlo. Ver cómo es su día a día, ver qué hace, ver cuándo se va en el horario de almuerzo, qué hace, ver qué le pasa, ver qué piensa de su jefe. Entender toda esa dinámica es clave. Que es cierto. Que es cierto. Ya, y entonces, ¿cómo hicieron para seguir escalando? Una vez que esta cuestión prendió fuego, empezaron a llegar clientes, ¿cómo fueron organizándose? ¿Cuáles eran los siguientes obstáculos que tuvieron que ir superando para hacer crecer la empresa? Una vez que esto fue creciendo, el obstáculo era vender ya, porque Product Market Fit había. Entonces, en un momento me acuerdo que topamos, o sea, no estábamos escalando las ventas, y ahí un inversor muy sabio nos dijo, váyanse todos a vender. Y ahí fue como, ¡apa! Es interesante esto, todos. Y nos fuimos los 4 socios a México, nos dividimos el país, o sea, agarramos el mapa y nos dividimos. Yo me voy al norte, Monterrey, y cubro esta parte, vos te vas al sur, vos te vas al este, al oeste. Recorrimos todo el país, ciudad por ciudad, pasando por todas las concesionarias y vendiendo. ¿Y por qué haciendo esto? Y acá hay una historia muy divertida que es, yo me acuerdo que en uno de mis primeros viajes a México me costaba llegar a la reunión con el gerente. Me costaba, ¿viste? Porque llamás para agendar la reunión, no te recibe, te dice que lo llames mañana. Y me junto a comer un asado con un brasileño que vendía servicios ahí en Brasil, vendía servicios de publicidad en Brasil. Y le digo, ¿cómo haces para vender? Y me dice, mira, yo lo que hago es voy a las concesionarias en frío, directo, y digo que vengo de Google. Yo lo miro y digo, pero vos no venís de Google, vos sos de la agencia X. Y dice, bueno, pero yo vendo los servicios de Google, vendo publicidad de Google. Y cuando digo que vengo de Google, en general me sientan con el gerente, porque
wow, vino un visitante de Google, ¿cómo no lo vamos a recibir? Y bueno, y así no tengo ni que agendar reunión, llego y tengo reuniones. Y le digo, ¿y funciona eso? Y me dice, funciona, te juro que funciona. Y dije, bueno, voy a probarlo. Yo no podía decir que venía de Google, porque yo no vendía publicidad. Y empecé a probar, ¿viste? Al principio decía... WhatsApp, dijiste, vengo de WhatsApp, dijiste. Venía decía cosas, hasta que en un momento a uno de mis socios se le ocurre decir, che, pero pará, somos como el Uber de las concesionarias, digamos que venimos de Uber. Y me dice, probate eso, ¿no? Hoy digo, hola, vengo de Uber. Y claro, en la recepción pensaban que venía a comprar autos. Entonces me sentaban con el gerente. Y decía, bueno, mira, yo soy el Uber de las concesionarias. Ahí le daba vuelta al pitch. Soy el Uber de las concesionarias. Mira, funciona como Uber. Vos, cuando el cliente entra, tus vendedores, el primero que cliquea un botón es como un conductor de Uber que cliquea un botón y lo va a buscar. Bueno, acá cliquea un botón y está la habla con el cliente. Entonces es como el Uber de las concesionarias, ¿verdad? Y funcionó. Y empezó a funcionar ese pitch. Y de repente, con mis socios empezamos a ir a vender así. En frío a las concesionarias, entonces visitábamos 10 concesionarias en un día, porque normalmente están todas en la misma zona o en el mismo radio. Y claro, antes pasábamos de máximo tener una reunión por día que lograbas agendar a tener 3, 4 sentadas con gerentes por día, porque claro, visitabas 10 y 3, 4 reuniones con un gerente conseguías. Y una venta metías por semana mínimo, 2 ventas mínimo metías por semana. Y así empezamos a escalar la venta los socios. Y competíamos entre nosotros con mis socios para ver quién vendía más. Y en un momento, en uno de los viajes, mi socio va con la valija a una de las concesionarias porque estaba entre ciudad y ciudad y se da cuenta que cuando fue con la valija, su tasa si querés, de pitch, de closing, fue más alta. Claro. Es como, venía, mirá, estoy de viaje justo y vengo de Uber, necesito hablar con el gerente general. Y era como que el hecho de que venga con una valija, que tenga voz de extranjero, hacía que lo reciban más. Y empezamos a ir a pichar con valijas vacías, y eso funcionó muy bien. Y después empezamos a contratar vendedores que vendían así. Y me acuerdo que la última entrevista para contratar un vendedor era, lo llevábamos a la calle y lo hacíamos pichar 4 concesionarias. Si conseguía una reunión, estaba contratado. Íbamos a la calle con nosotros, ¿no? Éramos nosotros como que lo acompañábamos. Su última entrevista era esa. Oye, como que es como tan obvio lo que estáis diciendo. Como si va a ir a vender, haz lo que está diciendo Julián. Pero uno dice, no, mira, metamos publicidad en Instagram, bueno, y vamos a tener un chorro de leads. Y en mi casa, desde Córdoba, desde Buenos Aires, respondo a esos leads. En vez de irme a México y agarrar la maleta y sentarme y tener... ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que hicieron ustedes? Porque lo obvio no es tan obvio. Es como, te lo pongo con un ejemplo. Es lo más obvio que si te gusta una chica, aunque esté rodeada de gente, vas y le tienes que hablar. Pero la gente no se anima a hacer eso. Y con los negocios a veces pasa el mismo ejemplo, ¿no? Es como el salir y hacerlo. El salir y ir y no tener miedo al fracaso de que vas a visitar 10 concesionarias y algunas te den atención o no. Y es más fácil, como más obvio, de venderle al venture capital o salir a hacer publicidad online, parece más cool. Pero lo más importante es entender cómo llegar más rápido a tu cliente. Y en nuestro caso, nuestro cliente eran gerentes de concesionarias. Y el gerente de concesionaria era más fácil captarlo en persona, en vivo. Está siempre en la concesionaria. No era muy... O sea, entrabas a la concesionaria y lo veías en su oficina. A lo sumo, si no te dejaban pasar, ibas corriendo y te metías en la puerta y lo picheabas, no sé. Podías hacer cualquier cosa, pero no tenía sentido captarlo por publicidad, porque era fácil llegar. Entonces siempre hay que entender cómo captar a tu cliente, eso es lo más importante. Y nos costó mucho tiempo entender que nuestro cliente era fácil captarlo en vivo, sin agendar. Qué lindo ese proceso de ir aprendiendo eso, ¿eh? Es muy lindo. Cuando vais viendo lo que funciona y vais eres como un sabueso buscando el hueso. Bueno. Y uno lo cuenta después y parece obvio, pero te juro que en el momento fue como eureka. Cuéntame, ¿hubieron así tropiezos grandes en el proceso antes de que esto empezara sale esta oportunidad del exit también? ¿Hubieron algún tropiezo grande? No, ¿Fue doloroso para ustedes? Infinitos. Cuéntame un par. A ver, desde la ronda esa que se cayó que te conté, el pivot fue un tropiezo gigante, fue muy duro, o sea, empezar de nuevo. En un momento no lográbamos superar los $20,000. En 6 meses llegamos a $20,000 de facturación, pero después de $20,000 a $30,000 nos costó muchísimo, muchísimo, hasta que destrabamos esto de ir a vender en frío.
Fueron 6 meses hasta que nos dimos cuenta que teníamos que vender así. Y eso era remar en dulce de leche. En el medio se nos cayó un cliente grande. Y, perdón, otra decisión importante ahí que la clásica es, no, mira, somos 4, ¿eran 4 socios en ese minuto? Éramos 4 socios ya en la segunda empresa, sí. Una cosa es decir, oye, un socio sale a vender, Julián, tú eres buen vendedor, bueno, ándate a México. El otro no, que se quede con la tecnología, el otro con la operación, y el otro una excusa, ¿no es cierto? Pero ustedes dijeron, vamos los 4 a vender. Sí. ¿Qué cambia? Lo que cambia es la mentalidad. Es decir, estamos en guerra, muchachos. No. Esto es guerra. Entonces, si estás en la guerra, no existe que el general se esconda y diga, no, voy a planificar. No, macho, tenés que salir y batallar vos también. Entonces, cuando entras en mentalidad de guerra, a mí me gusta mucho el momento de guerra, ¿no? Es como te genera mucha adrenalina. Y eso cambia todo. Y si querés, el espíritu que le contagiábamos al equipo, empezó a pasar que la gente que no era... Los programadores querían salir a vender. Nos pedían, por favor, salir a pichear en frío con nosotros. Era divertido eso. Qué notable la cultura que va formando eso, ¿eh? ¿Viste la película Piratas de Silicon Valley? No, no la vi. Es espectacular, es muy divertida. No Lo veo cuenta eso. los inicios de Silicon Valley. Y hay una escena que es icónica, que están Steve Jobs y Bill Gates, creo que en una topadora, en una grúa, y tienen como una bandera pirata. Ya ni sé si me acuerdo bien, pero esta es la escena que yo tengo en mi cabeza. Y dice, no somos como normales, somos piratas. Y tienen la bandera pirata, ¿no? Y es eso, somos piratas. Teníamos una bandera pirata en la oficina, simbolizando que éramos piratas. Teníamos que conseguir que las cosas pasen. Oye, ¿y en qué minuto empieza a aparecer esta oportunidad de exit? O antes incluso, te pregunto. Mucho más adelante. Hace un tiempo no era tan común, voy a hacer exit. El tema era levantar plata y crecer. Y el exit era una cosa media, como que quedaba media confusa en el futuro y uno como emprendedor no estaba acostumbrado a decir voy a levantar plata, crecer y hacer exit, sino que faltaba de repente el exit, porque no estábamos acostumbrados en Latinoamérica. No había muchos compradores en LATAM, esa es la realidad, no había un ecosistema fuerte en LATAM. Lo que pasó básicamente es que nosotros, si querés, hasta el 1.000.000 de revenue llegamos con ese modelo que te conté. Después del 1.000.000 lo que pasó es que se abrió una oportunidad de esas ¿Anual, que se abren... perdón, o mensual? Anual. Y ahí se abrió una oportunidad muy grande, que es que WhatsApp anunció que iba a abrir su API. Y nuestro producto lo que hacía hasta ese momento era que cuando un vendedor quería mandarle un WhatsApp al cliente, cliqueaba un botón, le abría WhatsApp, le creaba una plantilla y ponía enviar. Era como una integración medio... Forzado. Nada, hackeada de WhatsApp. Pero no podíamos leer los mensajes que entraban del cliente al vendedor. No existía WhatsApp web, nada de eso, en esta época, estamos hablando. Y cuando WhatsApp anuncia que va a lanzar la API, dijimos, esta es la nuestra. Finalmente vamos a poder integrar, además de Mercado Libre, Facebook, Instagram, WhatsApp. Y salimos a grabar un video y a posicionarnos como el primer CRM de WhatsApp, donde tenés todas las conversaciones de WhatsApp en un único lugar. Y con ese rebranding, mientras todos estaban en Disney o en otra cosa, nosotros salimos a posicionarnos con un producto que en realidad era un soft pivot de nuestro producto, pero era todo un cambio radical de mentalidad. Eso nos permitió crecer, como dirías en el podcast, brutalmente. Porque en un año pasamos de 1.000.000 de facturación a 3 millones de facturación. Por 3 en un año. Por 3 en un año. Y al siguiente año por 3 de nuevo. Y ahí en el medio apareció una empresa brasilera que era Partners, que nos vendía líneas de WhatsApp, que le faltaba esta pata internacional que nosotros teníamos en más de 20 países, ya teníamos clientes en ese momento, y fue como, queremos que sean parte de nuestra compañía porque somos mucho más grandes, una empresa que era, si querés, que debía facturar 80 palos al año, 80 millones al año, pero no tenían pata internacional, eran puro Brasil. Y fue como, bueno, unámonos, y ahí nos ofrecieron comprarnos. En paralelo con otras ofertas de compra que tuvimos. Pero bueno, estábamos en un momento singular donde nos habíamos posicionado como el disruptor del mercado. Hay otra decisión ahí interesante que no es trivial, no es, oye, salgamos a abrir 20 países. Porque una cosa es decir, oye, México está funcionando, capturemos el 80% del mercado de México y centrémonos en México y seamos los mejores en México. Pero ustedes dijeron, intentemos hacer eso, pero también abramos 19 otros países. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Cómo fue? Porque cuando abrimos WhatsApp se dio un cambio muy grande en nuestro producto. Y es que dejamos de ser solo integradores de canales
que le servían a los concesionarios de autos y le integramos el canal que le servía a toda la industria del retail. Desde venta de piscinas, hasta venta de jeans, hasta venta de cualquier tipo de indumentaria, hasta venta de pasajes de avión. Todo tipo de negocio quería empezar a vender por WhatsApp. O sea, el mercado se te abrió. Se nos multiplicó por infinito. Y dejamos de ser un play vertical, un SaaS vertical para la industria de autos y pasamos a ser un SaaS horizontal para todo tipo de retail. Y esa decisión también no es una cosa que uno se siente y diga, vamos, porque lo típico que te dice es aníchate, sé especialista en una cosa. Ustedes dijeron, no, vamos a ser horizontales. Mira, normalmente el play es ser anichado hasta cierto nivel, hasta cierto tamaño, y ahí tenés una discusión que es, o sigo anichado y verticalizado en una industria y construyo una solución vertical de punta a punta que resuelva todos los pains de esa industria. Entonces soy el CRM, pero también el ERP, pero también el sistema de carga de postventa, etc. O le doy una solución a esa industria, que es la gestión de leads, la venta, y me horizontalizo y le ofrezco la misma solución a todo tipo de industrias. Entonces, si vos querés ganar en un play de SaaS, tenés que en algún momento tomar la decisión de si querés mantenerte vertical y ampliar tu oferta de servicios, o si querés horizontalizarte y venderle a más industrias. Nuestra decisión fue enfocarnos más en una herramienta de comunicación vía WhatsApp y horizontalizarnos. Otras empresas optaron por verticalizarse. ¿Qué tomaron esa decisión? ¿Por el mercado o por otras capacidades? El mercado estaba ávido de consumir nuestra solución. Y obviamente nos daba mucha más defensibilidad. Y nos permitía explorar otros go-to-market mucho más rápidos, como publicidad, como contenido. Y los clientes nos fueron llevando. O sea, los clientes venían y sacaban de la mano el producto. Entonces empezamos a medir Product Market Fit por industria y ver qué industrias usaban más nuestro producto. Y ahí descubrimos que había industrias que les servía más nuestro producto que la industria de autos. Porque WhatsApp, por ejemplo, se usaba más en la venta de jeans que en la venta de autos. Porque hay más gente queriendo comprar un jean que gente queriendo comprar un auto. Entonces, nuestro producto empezaba a ser más fit con retails de más ticket bajo que con retails automotrices en un momento. ¿Y cómo tenés que reorganizarte internamente para poder darte ese salto de ser un nicho vertical a algo más horizontal? ¿Qué cambios estructurales hiciste dentro de la empresa para lograr? Mira, algo que hicimos fue estructurar nuestra empresa con una metodología que se llama EOS, que te sirve para estructurar tu empresa, organizarla y escalar. Eso nos ayudó infinito. En vez de decir vamos a crear una forma de operar, dijimos vamos a usar una forma de operar que ya le funcionan a otros. Y yo me acuerdo que un día, cansado de que éramos un caos, empiezo a buscar libros y podcasts sobre cómo estructurar la empresa y encontré en un podcast que hablaban de esta metodología. Me bajé el libro en el momento, me puse a leerlo. Al lunes teníamos un retreat con mis socios. Los llamo y les digo, léanse este libro para el lunes. Me reputean en arameo y en todos los idiomas y lo leyeron. Y el lunes todos nos parecía que lo que hablaba el libro era algo que nos podía servir y lo implementamos. Y primero empezamos implementándolo en el equipo de management, nos empezó a funcionar, nos empezamos a ordenar mejor y después empezamos a implementarlo en toda la empresa. Y eso nos ordenó mucho. ¿Qué era ese framework? ¿Qué es lo que les obligaba a hacer a ustedes? EOS es un framework simplificado para operar tu empresa de punta a punta. Te permite te da un método para planificar los objetivos, un método para definir tu organizational chart, entender qué persona tiene que ocupar cada rol, cuestionar eso. Te da un método para evaluar la performance de tu gente y entender si la persona es la persona correcta para el lugar que está ocupando. Te da un método para contratar, un método para despedir empleados. Te da un método para tener reuniones semanales. Te da un método para tener reuniones trimestrales, un método para tener reuniones anuales. Te da el método para definir los procesos de la compañía y ejecutarlos. Te da como, no es rocket science, es como un ensamble de muchas cosas que existieron siempre, solo que bien ensambladas y puestas de una forma sencilla para que una persona que es un MBA lo entienda, pero una persona que no estudió también lo entienda. Y eso hizo toda la diferencia, porque es un modelo tan simplificado que cualquier persona en la organización lo podía seguir. Hola, disculpa que te interrumpa el episodio. Oye, recuerda servirte ese cafecito, abrir esa cervecita helada o servirte esa copita de vino
para que sigas acompañándonos en esta conversa. Cuéntame en los comentarios qué te parece, así yo puedo enterarme de lo que te parece, qué te gusta, qué no te gusta, qué aprendizaje encuentras brutal. Y si además te gusta el podcast y quieres que te sigan apareciendo estas conversaciones, porfa, suscríbete. Eso además me dice a mí que valoras este contenido, que valoras todo el tiempo que con estos 40 grados le dedico a la producción, postproducción y distribución de este podcast. Y si crees que este contenido le puede interesar a otras personas, porfa, anímate a compartirlo con ellos. Seguimos con la conversa. Un abrazo. Oye, Julián, hablemos un poquito del éxito. El éxito es como una especie de algo que todos quieren. Bueno, no sé si todos quieren, pero es un unicornio en sí mismo, que está por allá lejos. Ayúdame a entender, porque tú ya habías tenido un intento de éxito antes que había salido mal, o de levantamiento de capital que los obligó a pivotear y qué sé yo. El éxito se prepara, llega, cómo se decide con quién y con quién no. Ilustran un poquito la previa de un éxito. Es algo que uno tiene que tener en mente, preparar la empresa desde antes. ¿Cómo funciona a tu Mira, punto de vista? Para mí es muy parecido. Hay cosas que se tocan tangencialmente, de preparar un exit con levantar una ronda de inversión. Entonces, por ejemplo, yo sabía que tenía que levantar una serie B. Entonces, empecé a preparar la compañía para una serie B. Y cuando preparás la compañía para una serie B, está ordenada y ya eventualmente, nada, podés exitearla también. Entonces, por ¿Qué significa prepararla para la serie B? Que los números estén ordenados, que la documentación esté bien, que tengas contratos con todos tus clientes, que... Me preparé para un due diligence exhaustivo. Entonces, contraté a mi hermano, que es abogado antes, y le dije, encárgate de que nuestra empresa esté ordenada, que tengamos todos los documentos bien, que tengamos a toda la gente bien en regla, que no haya nadie que no tenga la factura. Hay cosas que te pasan en una startup que sos desordenado. Entonces empecé a organizar por un lado todo. Y le dije, tomá este due diligence, me lo va a hacer alguien, no sé quién, pero alguien me lo va a hacer. Ya sea una serie B o un potencial comprador. Ayúdame a entender la dimensión de la empresa en ese minuto. Y ya estábamos facturando 3,5 millones más o menos, un poquito más, por año. ¿Equipo? Y era muy fluctuante, porque nosotros contratábamos mucha gente por plataformas online. Entonces, en momentos teníamos 50 personas, pero de repente había un proyecto especial y teníamos 100. Yo siempre fui muy de escalar rápido con fuerza remota. Liviano. Sí, liviano. Y me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Asumamos que puede ser que levantemos una serie B, pero también puede ser que venga alguien y nos quiera comprar porque estamos creciendo unas tasas que son muy interesantes para ambos players. Entonces dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Y perdón, uno de los socios... Disculpa, te vuelvo a interrumpir. ¿Por qué hiciste la serie B si estabais creciendo a buenos números, estabais siendo, me imagino, bien eficiente? ¿Por qué tomaron la decisión de salir a levantar también una serie B? Porque para crecer necesitas capital. Y si no podés crecer a la velocidad que crecíamos sin capital externo. Tenés que arriesgar plata para mantener el crecimiento. Si no, tenés que planchar el crecimiento y la inversión porque jugás con márgenes finos. Entonces, necesitábamos más plata para seguir manteniendo esas tasas de crecimiento. Porque lo que funciona normalmente para crecer hasta un nivel no funciona para el siguiente nivel. Entonces tenés que arriesgar y probar nuevos canales. Entonces dijimos en paralelo, vamos a hacer lo siguiente. Uno de los socios se va a enfocar en desarrollar, en levantar la serie B. Y yo me voy a enfocar en empezar a tejer relaciones con potenciales partners que eventualmente pueden devenir en compradores en un futuro. Ya, o sea, lo tenía ahí en la mira. Y siempre tenés que empezar a tejer las relaciones. No son para allá, pero bueno. Y en el medio empezamos a levantar la serie B, recibimos un term sheet, se cae ese term sheet, levantamos, por otro lado, levantamos algo que se llama un bridge para llegar hasta cierto nivel, que es como un puente, ¿no? Como un poquito de plata, no tanta como la que pensábamos levantar. ¿Qué se cae inicialmente, perdón? ¿Cuánto buscábamos? No, ¿por qué se cae ese primer term sheet? Se cae porque era un fondo gringo que no quería invertir en ese momento en Argentina, en una empresa que si bien era latinoamericana, tenía una pata en Argentina y en ese momento Argentina era mala palabra. Te imaginarás, nada, contexto Argentina. No hay que entrar a... No hay que entrar. Y se cae, pero en paralelo empezamos a ver muchos partners interesados en nosotros. Muchos de los que tenían la licencia oficial de WhatsApp de generar líneas, que nos empiezan a querer, quieren empezar a asociarse con nosotros y darnos líneas de WhatsApp. Y ahí fue como, ok,
exploremos esos partnerships y abrimos partnerships con 4 proveedores, que eran 4, que eran más grandes que nosotros, que tenían más plata que nosotros y que eventualmente podían querer comprarnos. Y resultó que uno de ellos nos hizo una oferta a los 3 meses de estar cooperando y apareció otra empresa que no hacía WhatsApp, pero que quería hacer WhatsApp y también había levantado mucho funding, que dice, pará, lo que vos haces me sirve también para ampliar mi oferta de servicios y nos hace una oferta también de compra. Y apareció otra empresa que también nos hace una oferta de compra. Era y la niña bonita. Acababa de arrancar la pandemia, WhatsApp había explotado, era como, bueno, y estos pibes vienen creciendo a tasas chinas. Y bueno, empezamos a negociar con los 3, en el medio se frenan las operaciones y nada, terminamos avanzando con uno. Al final del deal vuelve otro y dice, no, pero yo los quiero comprar, no sé qué. Y bueno, ya estábamos bien avanzados con uno y listo, y terminamos cerrando. ¿Por qué decidieron con Zenvia? Creo que en ese momento era un fit muy bueno, porque ellos tenían el poder de generarnos líneas a un costo bajo y nuestros márgenes mejoraban radicalmente, porque hacían un buen partnership con nosotros, la propuesta de venta era muy buena y nos dijeron que nos daban libertad para seguir operando la empresa a nuestra manera. Y fue como, bueno, suena bien, es un buen momento para vender, no sabemos si va a haber un momento, o sea, teníamos la incertidumbre de que éramos platform dependent, o sea, dependíamos de que WhatsApp no lance una nueva feature que nos mate. Hoy en día estamos en 2025 y sigue sin lanzar eso. Pero, nada, siempre tenías el riesgo de plataforma, ¿no? ¿Y el precio cómo funciona? ¿Cómo va a escalar? ¿Cómo fue ese proceso de decir cerremos en 30? ¿Cómo se fija ese? Se va negociando, básicamente. Se va negociando, se busca, si querés, benchmark de ventas similares, de empresas similares, de cómo están valuadas, de múltiplos similares, y se va negociando cuál es el múltiplo que le cierran las partes. No hay un precio para esto. Es el precio que uno esté dispuesto a pagar y el otro esté dispuesto a vender. ¿Y llegan a inicialmente 30 millones? Fue un deal articulado, una parte más chica de upfront, un mix de earnouts. Fue un mix. Te diría que más o menos el promedio habrá sido ahí. ¿Y cómo fue ese momento en que cerráis el trato, weón, firmáis, todo sacramentado? ¿Cómo se vivió ese momento? Me acuerdo que fue un viernes. El jueves WhatsApp había anunciado que iba a hacer una revisión de todas las empresas que ofrecían servicios de su plataforma. Y me acuerdo que una semana antes nos había llegado un cease and desist de WhatsApp de uso de marca. Estábamos con un miedo. Al final no fue nada el cease and desist. Había sido una boludez que le mandaron a todos. Y terminamos siendo aprobados como proveedor. Pero bueno, te viene el día antes, ¿viste? Te agarran todos los miedos. Eso de que te agarra una tormenta cuando estás por salir a cruzar el Atlántico. Y nada, me acuerdo que el día que cerramos fue un loop interminable. Un inversor que no quería firmar, se negaba a firmar, decía que no estaba de acuerdo y hubo que convencerlo. Estaba en el hospital encima. Una cantidad de cosas que tuvimos que hacer, de las que nunca te cuentan, con la soga al cuello hasta el último minuto y nada, en un momento le adjuntamos todo, se lo mandamos, firmamos, todo virtual, ¿no? Porque era pandemia. No los conocíamos ni en persona. Y nada, y me acuerdo que nos mandaron el comprobante del wire, a la noche llegó el wire y fue, wow, festejo. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando veis la cuenta corriente, güey? Y nada, si querés, la primera vez que hay más de $1, ¿no? No. Pero fue súper... Fue una linda sensación. ¿Qué emociones genera? Es casi vender un hijo. Uno se desapega, obviamente, pero es una Ojalá cosa... pagaran tanto por los hijos. ¿Cómo se levanta Julián al día siguiente? Nada, fue una emoción muy grande. Fue una emoción muy grande por ver como un sueño de emprendedor realizado. Vieron que ese es como el sueño, ¿no? De armar una empresa, el garage, no sé qué, y termino vendiéndola. Y después tuvimos como una frutillita, que era lo que también más nos motivó de este deal, es que Zenvia quería salir a IPO, y esa era la promesa. Salía a IPO, nos daban acciones además para la empresa pública, todo. Y al año siguiente nos fuimos a Nueva York para el IPO. Se cayó el IPO, pero 3 meses más tarde se hizo. Y salimos a IPO. Y hay una imagen que la tengo por acá, la voy a buscar. A ver si la encuentro acá y te la comparto. Nos sacamos una foto con uno de mis socios, muy gracioso. Y salió en la pantalla del Nasdaq. A ver, te voy a mostrar.
Nosotros ni sabíamos que iba a salir en el Nasdaq. Le sacamos una foto, la subimos a un lugar y de repente tengo esta foto que es muy graciosa. A ver, toda la pantalla. Ahí va. ¿Se ve? Sí. En el Nasdaq, en el Times Square, los dos sacándonos una foto de hola, salimos a IPO. Nada, fue muy, muy divertida. Una linda anécdota, pero fue como la frutillita del postre, ¿no? Lo que finalmente soñábamos. Teníamos una playlist de IPO, que la pusimos el día del IPO. ¿Y ustedes se quedan trabajando hasta el IPO, después sale? ¿Cómo fue ese proceso? Nos quedamos 2 años y monedas trabajando. ¿Cómo cambia? Porque hay gente que es media recelosa, otra dice, no me quedo, salvo el tiro, otra no, ya, bueno, me quedo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hubiese hecho distinto tanto del exit como de ese periodo de quedarte ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? A ver, para mí fue cero traumático, porque la verdad es que tengo que aceptar que el que más estaba en el medio era Migue, que era uno de mis socios. Él estaba más en el medio entre Zenvia y nosotros, y yo medio que operaba la empresa igual que antes. Entonces para mí fue poco traumático. La verdad que la empresa la seguimos operando como la operábamos antes, con cambios obviamente, más burocracia, más lidiar, etcétera, pero más o menos la seguíamos operando igual. Después, si querés, el último año ya menos, ya teníamos más procesos comunes y más equipos mixtos, pero nada, yo me lo tomé con calma y con mucha tranquilidad, creo. ¿Qué crees que hicieron bien en la negociación que recomiendas a otros emprendedores tener a la vista para poder hacer un proceso sin traumas? No sabría decirte. Sinceramente creo que el proceso sin traumas, más allá de la negociación, depende de la buena fe de las partes. Yo creo que Zenvia tuvo muy buena fe. En un momento tuvimos un problema, que es que no tenían la plata para pagarnos el earnout a nosotros y a otras compañías que habían comprado. Tuvimos que renegociar eso y nos tuvieron que pagar en cómodas 24 cuotas, lo que nos tenían que pagar en una sola. Pero creo que hubo buena fe, o sea, no fue de mala fe. Y creo que lo que tuvimos mucha suerte nosotros, siempre yo estoy agradecido, muy agradecido con Zenvia, es que tuvieron buena fe. Nunca nos quisieron cagar. Y eso depende mucho del comprador. Hay empresas que te quieren cagar. ¿Y eso se puede saber ex ante? O sea, Sí, tú podés charlar con ¿qué es lo que os empresas. fijáis? Una de las cosas que decidimos nosotros para vender la Zenvia es que ya habían comprado más de 2 compañías antes que nosotros. La métrica era, si habían comprado más de 2 compañías, son un buen comprador. Menos de 2 compañías probablemente sea un proceso traumático porque no están acostumbrados y no saben hacerlo. Entonces buscamos un comprador que ya haya comprado compañías. Eso es muy importante. Si vas a vender tu compañía, hacer due diligence de cuántas compañías compraron, hablar con los founders de esas compañías, ver cómo les fue, hablar con el founder que ya se fue de eso, ver si tuvo algún problema legal, etcétera. Y eso, nada, es un gran indicador, es pedir referencias. Bueno, y sales, cierras el proceso después de 2 años. ¿Cómo fue esa salida? ¿Cómo te sentiste? ¿En qué estaba tu mente en ese minuto? Primero viajé mucho. ¿A dónde Viajé fuiste? mucho, a muchos lados. Mucho a Estados Unidos, fui a Burning Man en Estados Unidos, que es un festival muy bizarro. Visitar amigos. Fui al casamiento de un amigo en Costa Rica, fui a Israel, fui ¿a dónde más? Fui a Asia, fui a Japón, a Europa. Visité muchos lugares. ¿Qué aprendiste en esos viajes? Nada, lo disfruté. Fui libre durante un tiempo. Volví a mis 18 años de libertad, si querés. Aparte post pandemia, ¿no? Entonces fui libre después de la pandemia. Además de eso, leía mucho, estaba tranquilo, quería estar tranquilo, quería leer, no tener responsabilidades, quería eso. Y después... ¿Cuánto te duró ese no querer hacer nada? No, me duró bastante a mí, ¿eh? Yo creo que es lindo. Hay una cosa que yo valoro mucho la libertad y el ser libre. A veces no tener una agenda y no esto de... A ver, hay emprendedores que emprenden solamente por vicio. Yo emprendo por aventura. Entonces yo pienso qué aventura quiero vivir en cada momento. Por eso mi podcast se llama Los Aventureros también, porque busco gente que haya vivido aventuras. Y la realidad es que en ese momento yo quería vivir la aventura de ser libre, de no tener una agenda, de no tener una responsabilidad, de no tener que pagar un sueldo. Quería vivir esa aventura, es linda esa aventura también. De jugar al tenis, como vos la viviste, ¿no? Viajando y demás. Y en un momento dije, bueno, voy a empezar un negocio.
y empecé un negocio con mi ex socio. Después iban a ser mi primer hijo y dije, no quiero, no estoy todavía para un negocio de este tipo. Y me iba llevando el viento. Y en el medio también empecé a generar contenido y a contar en Twitter un poco cómo habíamos escalado la empresa, y me escribieron emprendedores y empecé a ayudar a emprendedores y a empresas a organizarse para escalar, pero fui cero hands-on, o sea, cero de meterme full en la operación, más de como consultor externo. Y en un momento, a fin del año pasado, me empezó a vibrar de nuevo lo de emprender. Es como, bueno, parecería que tengo ganas de nuevo, ¿no? Y ahí me decidí a emprender de nuevo. ¿Cómo cambia el mindset de un emprendedor sin recursos, sin éxito, sin experiencia, a el Julián de hoy? ¿Cómo te ves distinto a ti mismo? Mira, no te puedo decir que no tenía recursos, porque yo tuve la suerte de que me escribieron unos inversores, me jantearon y me dieron plata casi desde el día 1. Por lo cual, mi situación fue muy de suerte, llamémosle. También lo busqué mucho, ¿no? Yo busqué la suerte. Y buscar la suerte es parte, ¿no? Mi abuela se llamaba Masal. Masal, ella era libanesa, pero el nombre, el significado era en hebreo, y Masal significa, la composición de esa palabra es Makom Zman Limud. Makom es estar en el lugar adecuado, Zman es en el tiempo adecuado, Limud es con la preparación adecuada, y Masal significa suerte, fortuna se llamaba ella. Cuando llegó a Argentina le tradujeron a fortuna. Y la fortuna es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la preparación adecuada. Y bueno, yo creo que perseguí un poco la suerte, porque siempre me moví, por más de que estudiaba Derecho, me moví para que la suerte más o menos me vaya encontrando. Creo que lo que cambió es que hoy estoy más maduro, tengo más conocimiento y entiendo mejor las palancas de la gente, los incentivos de la gente. El tiempo dirá si logro tener otro éxito como tuve en el pasado, porque también hay una gran dosis de que la fortuna desde el punto de vista randómico te acompañe, ¿no? O Pero lo otro, de encontrar product market fit, que no es obvio. Que es cierto, eso no es obvio. No es ¿Y obvio. qué es lo que te moviliza hoy día? ¿En qué proyecto estás? ¿Qué estás levantando capital para qué? Cuéntame. ¿Qué estás hoy Hoy día? estamos levantando capital, estamos cerrando una rondita para una empresa que lo que queremos hacer es algo que yo hice a mis 22 años y que volví a hacer en Sirena, que es unir empresas con talento. O sea, lo que queremos es ayudar a las empresas a reclutar talento de mejor forma con AI. A las empresas que no tienen un área de HR, que a través de AI puedan tener un área de HR que haga el full process de punta a punta y pueda reclutar. Y nada, motivados por la nueva tecnología que cambió un poco todo el mundo. Yo a los 22 años unía empresas con estudiantes universitarios. Hoy es unir empresas con personas utilizando AI para lograrlo. Y creo que dos cosas me motivaron a volver a arrancar. Uno, la aventura de emprender por emprender. Y dos, que hay una tecnología nueva que cambia todo y me parece divertido explorar con eso. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué cambio tectónico crees que destrabó la inteligencia artificial y qué se viene para adelante? Mira, el cambio es que muchas de las tareas que antes necesitabas un mega equipo, hoy en día las podés hacer con agentes. Que los tenés que entrenar, que no es fácil, que tenés que darles contexto, que tenés que ensamblarlos, pero eso es un cambio radical. Segundo cambio es que el costo de la tecnología bajó radicalmente. O sea, antes, para armar un MVP, tenías que estar 4 meses y un equipo de 6 developers. Hoy mi MVP lo está armando una persona y ya tenemos algo que funciona y sale andando. Y lo armó en menos de un mes. Armar SaaS hoy en día se volvió trivial. La tecnología se volvió más trivial. Lo que cambió radicalmente es que hoy en día el go-to-market cobra más y más sentido. Saber llegar al mercado, vender y generar defensibilidad es otro juego. Antes la tecnología era la defensibilidad. Es que las empresas ahora van a ser de 18 a 36 meses. Y ya no van a ser de 5 o 10 años, sino que se aceleran los procesos. No sé. ¿Cómo lo estás viendo tú? Es incertidumbre pura. Es meterse a bañar en una pileta de incertidumbre hoy en día. Y bueno, también eso es parte de la diversión. ¿Y por qué entonces apostaste por esto? De las personas, de talento, ¿qué oportunidad estáis viendo ahí en el mercado de talento que dijiste acá hay una brecha grande que se puede resolver? Mira, lo que vimos es, a ver, tratamos de enfocarnos primero es un pain que sigue existiendo, muy grande. Reclutar talento sigue siendo un problema gigante para las corporaciones. Entrevistamos más de 60
personas que están buscando trabajo y todos te dicen que buscar trabajo es un trabajo que es muy difícil, que no le responden, que los dejan colgados. Y del lado de las empresas vemos que el tiempo que demoran en contratar sigue siendo altísimo. Es un proceso ineficiente, con mala comunicación. Entonces dijimos, che, pará, yo vengo de mejorar la comunicación de empresas. La comunicación candidato-empresa está rota. Por otro lado, mi socio, con el que estamos haciendo algo ahora, viene de armar una HR Tech, que la vendió también. Y viene de ese mundo de HR y tiene toda la network. Dijimos, tenemos un leverage en esa industria, hay una nueva tecnología, vamos a taclear esa industria con lo que los dos sabemos hacer, con el pain que existe hoy en día, con una nueva tecnología. Y nada, dijimos, parecería que las puntas se unen para hacerlo. El pain está, no se lo tenemos que contar a nadie, el pain sigue existiendo, no se ha resuelto. El tema es si con la tecnología podemos realmente resolverlo de una vez por todas o mejorar la experiencia. Ese es nuestro desafío. Creemos que lo vamos a lograr. ¿Cómo es el modelo que están pensando? Ahora estamos pensando un modelo, nuestro primer producto es un entrevistador AI que te haga el screening y el filtering y te enriquezca el candidato en una primera entrevista que normalmente te haría un reclutador y que a veces un reclutador te puede hacer máximo 4 o 5 entrevistas por día. Un reclutador AI no se cansa y puede estar todo el día entrevistando. Y eso te permite que puedas filtrar mucho más gente y realmente entrevistar a todos los candidatos que aplican a tu compañía y no descartarlos por un par de keywords, como pasa hoy en día, que descartan sin conocer al candidato. Bueno, creemos que con un entrevistador AI podemos llegar a conocer mejor al candidato para generar un mejor pipeline para las empresas. Y después un montón de cosas más que queremos resolver, pero ese es como nuestro producto ideal. Y del lado del candidato, queremos darle una mejor experiencia, que en tiempo real, apenas suben su aplicación, los evalúen, puedan saltar a la entrevista en ese momento, no tengan que esperar 5 días para que les contesten y les agenden una cita, que inmediatamente tengan comunicación bidireccional por WhatsApp, que les mantenga al tanto de cómo viene el proceso, y que en tiempo real, desde el momento que aplicaron, ya con esa entrevista, les sirve para aplicar a múltiples compañías. Y ese es un poco el tacleo que queremos hacer. Bueno. ¿Y qué están levantando cuánto? ¿Qué están buscando los inversionistas? ¿Qué están haciendo? Mira, estamos levantando, si querés, una pre-seed, no sé, probablemente sean algo así como $750,000, algo así. Ya te diría que la ronda la tenemos casi completa. Es de nuevo, es apostar a que lo podemos hacer pasar. ¿Y qué están viendo cómo va a cambiar, creen ustedes, el mercado laboral? Porque hay hartas cosas, está la inteligencia artificial, los agentes que están reemplazando gran parte de las tareas. También hay otra ola de Starlink que le está haciendo que el trabajo remoto sea cada vez más accesible. Por otro lado, empresas están incómodas con o sea, ¿qué está pasando, crees tú, en el mundo HR que va a redefinir el futuro de cómo se emplea? Mira, no me gusta hacer futurología porque creo que siempre le pifiás, siempre le errás. Lo que sí estoy seguro es que la tecnología llegó, que vamos a tener que adaptarnos y que nos va a tener que empoderar y vamos a tener que volvernos mejores, como antes, como hace 20 años. Si no sabías usar una computadora, de repente ya no tenías acceso a cierto tipo de trabajos, hoy si no sabes usar AI no vas a tener acceso a trabajar, a cierto tipo de trabajos. Entonces creo que lo que va a cambiar es, la tecnología llegó, hay que saber usarla, pero no me gusta decir, no, vamos a reemplazar a todos los humanos en esto, no hay que hacer futurología, hay que go with the flow, aprender a usar la tecnología, Masteriala está acá, tenés que saber usarla y el tiempo dirá para dónde va el mundo. Y resolver un problema real que alguien te No pague. quiero ser fome, Javi, no quiero ser fome de que no... Perfecto, sirve. Oye, y para ir cerrando, Julián, cuéntame, ¿cuál es el consejo más brutal y directo, honesto que le daría a cualquier emprendedor que está hoy día levantando su startup, levantando capital? Empezá ya. Sabé que va a ser muy difícil, o tratá de disfrutar el camino. Empezá y disfrutá. Y nada, bancate los golpes, y golpes vas a tener en todos lados. Trabajar en relación de dependencia en una empresa no te garantiza nada, por lo cual tratá de hacer y en cualquier escenario las externalidades van a ser positivas, te vaya bien o mal. Si te va mal, probablemente por todo lo que aprendiste puedas hacer algo bueno o terminar trabajando en un lugar bueno. Yo lo pienso como de la misma manera que pienso el podcast. Yo empecé el podcast porque quería hacerlo. Y no me iba a traer ni revenue, ni ninguna, si querés, ventaja económica, pero la externalidad iba a ser positiva, porque me iba a hacer que más gente me conozca, que se me generen charlas, generar relaciones. Hay que hacer, punto. Lánzate a hacer. Tremendo, Julián. Tremenda tu historia, tremenda la energía,
las ganas de resolver. Qué bueno que te volviste a animar. Éxito, independiente si sale bien o no sale bien, que algún aprendizaje, alguna cosa van a resolver. Probablemente algún pivot van a tener que hacer hasta encontrar ese product market fit. Así que mucho éxito, que cierren bien la ronda y que faciliten el proceso de contratación, que hay mucha gente que es un dolor. Creo que hay una oportunidad ahí, así que dale con todo. Gracias, Julián, por tu tiempo. Cuéntame qué te llevas de esta conversa. ¿Qué me llevo de esta conversa? Me divertí mucho. Creo que sos un gran entrevistador, Javi. Y qué gusto haberte conocido y conocer tu historia. Creo que tu historia también es muy linda y muy jugosa. Algún día deberías contarla. No sé si la contaste en tu podcast ya. Deberías contarla algún día. El monólogo ya me lo di solo allá viajando ya. No quiero hablar más conmigo mismo. Algún día deberías traer a alguien que te entreviste a vos. Pero bueno, me divertí mucho. Creo que eso es mi driver en la vida, divertirme. Así que súper bien. Bacán. Julián, nos vemos en una próxima oportunidad y éxito con lo que venga. Gracias, nos vemos, Javi. Hasta luego. Bueno, queridos, gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que hayan aprovechado esta conversación. Antes de irte, porfa, cuéntame en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. De tal manera que valga la pena todo el esfuerzo trabajando con este calor. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.